A finales de 1985, Paul Castellano, el jefe de una de las familias mafiosas más poderosas del país, fue asesinado en el centro de Nueva York. Los periódicos se apresuraron a cubrir el evento, ofreciendo diversas razones para su eliminación, pero todos coincidían en algo: el nuevo jefe de la familia era John Gotti. En aquel momento, nadie podía imaginar que el nombre de Gotti no solo aparecería de vez en cuando en los reportes de los periodistas que cubrían crímenes, sino que ocuparía las portadas de las principales publicaciones estadounidenses. El rostro de John Gotti aparecería en las primeras planas y en las pantallas de televisión más a menudo que la cara del presidente durante casi una década. Gracias a él, los periodistas se hicieron famosos, los canales de televisión ganaron audiencia y los funcionarios del gobierno que intentaban encarcelarlo lograron impulsar sus carreras. Así que, si le interesa conocer la historia de un gángster que, con su popularidad, bien podría competir con Al Capone, conozca a John Gotti al otro lado de la ley. John Gotti nació el 27 de octubre de 1940, hijo de John y Fanny Gotti. Su padre no era un padre de familia modelo que mantuviera a su mujer y a sus 13 hijos. No podía mantener un empleo por mucho tiempo y la mayor parte del dinero lo malgastaba en el juego, por lo que la familia vivía en extrema pobreza. Y la pobreza, como sabemos, rara vez es motivo de prosperidad familiar. En la casa de los Gotti había constantes gritos e insultos, tanto entre los padres como entre los hijos. Por eso no es de extrañar que el pequeño John prefiriera pasar la mayor parte del tiempo fuera de su casa, en las ruidosas calles de su barrio, donde reinaba la Cosa Nostra. Todos esos hombres con trajes caros y carros lujosos tenían el tipo de vida con el que el joven Gotti solo podía soñar. Básicamente, él era el único ejemplo que él tenía de cómo salir de la pobreza que detestaba tanto desde que era niño. Ya a los 12 años, John empezó a trabajar para la mafia. Formaba parte de un pequeño grupo de chicos que hacían recados para los gángsters locales. Está claro que no era una actividad delictiva, sino más bien un trabajo de mensajería. Las actividades ilegales de Gotti en aquella época no estaban relacionadas con la mafia. En su mayoría consistían en pequeños robos para ganar unos dólares. Por ejemplo, la primera evidencia de su infracción a la ley fue cuando intentó sin éxito robar una mezcladora de construcción en 1954. Poco a poco, este tipo de actividades fueron creciendo, y a la edad de 16 años, cuando finalmente abandonó la escuela, John ya era miembro de una pandilla local de adolescentes llamada los Fulton Rockaway Boys, que se dedicaba a asaltar tiendas y robar coches. Fue aquí donde Gotti se hizo amigo de varios chicos que más tarde se unirían a él en el equipo de Bergin, de la familia mafiosa Gambino. Entre los más importantes podemos mencionar a Angelo Ruggiero y Willie Johnson, apodado Willie Boy. Fue con este último con quien Gotti agredió a un hombre por encargo de un mafioso, lo cual fue uno de los factores de su transición de gángster independiente a la de socio de la Cosa Nostra en 1957. Después, entre 1957 y 1961, fue detenido 5 veces por delitos menores, pero en cada ocasión logró salir impune. No fue hasta 1968 cuando la ley lo atrapó. 2 años antes, John había empezado a robar camiones que transportaban mercadería desde el aeropuerto. Muchos empleados del aeropuerto vivían en el mismo barrio donde operaba la pandilla de Gotti, liderada por el capitán de la familia Gambino, Carmine Fatico. Como muchos de ellos tenían deudas con los mafiosos, ya fuera por pérdidas en el juego o por préstamos de dinero, a menudo pasaban información sobre camiones que transportaban cargamentos valiosos, lo que hacía del robo un negocio muy rentable. En una de esas ocasiones, Gotti y sus socios cayeron en manos de la ley. Uno de los empleados los ayudó a entrar en la zona de carga del aeropuerto, donde llenaron su vehículo con vestidos de mujer. Desgraciadamente, ese día había una inspección rutinaria por parte de agentes del FBI que vieron lo que ocurría y arrestaron a Gotti. John estuvo en prisión hasta 1972 y cuando salió, se convirtió en el confidente de Carmine Fatico, que debido a la acusación no podía hacer negocios directamente. Gotti era los ojos y oídos de Fatico. Fue también durante este periodo cuando Gotti conoció a Nel de la Croce, quien se convirtió en una especie de mentor para él en la Cosa Nostra. De la Croce era el segundo hombre al mando de la familia después de Carlo Gambino, y su influencia en las calles llevó al FBI a considerarlo el jefe de la familia durante algún tiempo. En 1971, el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos nombró a Nel como el jefe más poderoso de la Cosa Nostra de su época. El hecho de que un hombre como él se hubiera fijado en Gotti, tras verlo colaborar en los negocios cuando ayudaba con los casos de Fatico, podría significar una carrera prometedora y ambiciosa. John nunca más tendría que volver a preocuparse por su pobreza.
Ahora, sin embargo, debido a la suspensión de nuevos miembros, Gotti ni siquiera fue aceptado en la familia y necesitaba seguir demostrando su valía para unirse a la Cosa Nostra. Así que cuando el jefe le ordenó eliminar al asesino de su sobrino, Carlo Gambino, Gotti no dudó en aceptar el trabajo, porque si tenía éxito, garantizaba su entrada en la fraternidad de la mafia. El caso era muy importante, porque el asesinato del familiar del capo no ocurrió en un conflicto, sino en un secuestro, y tras el pago de un rescate de $100,000. Fue una ofensa para la familia y De la Croce juró a Carlo Gambino que encontraría y mataría a los secuestradores. Y en mayo de 1973, después de descubrir la identidad del culpable, De la Croce, con la aprobación de Gambino, asignó el golpe a John Gotti. Ese hombre resultó ser James McBrackney, líder de una pequeña pandilla irlandesa. Gotti y dos cómplices lo encontraron en un bar y, haciéndose pasar por policías, intentaron llevar a McBrackney a la calle. Pero este se resistió. Se produjo una pelea y el gángster irlandés murió de un disparo en pleno bar. Debido a los numerosos testigos en el establecimiento, así como al hecho de que un hombre cercano a Gotti, Willie Johnson, era informante del FBI, la policía, 2 meses después, puso a John Gotti y Angelo Ruggiero en la lista de buscados por el caso del asesinato de James McBrackney. John consiguió eludir a las autoridades durante algo más de un año, pero Willie Boy lo delató otra vez con el FBI, que capturó a Gotti en mayo de 1974 mientras estaba con un amigo en un bar. Carlo Gambino, en agradecimiento por el trabajo realizado, contrató para Gotti y Ruggiero a uno de los mejores abogados de Nueva York, Roy Cohn, que peleó por ellos en los tribunales durante un año y consiguió cambiar la acusación de asesinato por la de homicidio involuntario, lo que significa solo una condena de 2 años de prisión, que fue incluso menor que la que habría recibido John tras robar vestidos de mujer. Sin embargo, a pesar de una condena tan corta, Gotti se perdió un acontecimiento que tendría consecuencias duraderas en su vida. A finales de 1976 falleció Carlo Gambino, quien poco antes de su muerte había nombrado sucesor a Paul Castellano, lo que efectivamente dividió a la familia en 2 facciones. Una facción apoyó a Paul Castellano, que se había convertido en el nuevo jefe. La segunda facción se puso del lado de De la Croce, que siguió siendo el subjefe. La primera facción estaba formada por los llamados delincuentes de guante blanco, que la mayoría de las veces ganaban dinero con delitos no violentos. La segunda estaba compuesta por los trabajadores de cuello azul, que hacían la mayor parte del trabajo sucio. Los primeros ganaban más dinero que los segundos y apenas se ensuciaban las manos, y Castellano era el ejemplo por excelencia de este método, lo que provocó que la brecha de distanciamiento entre los primeros y los segundos creciera año a año. Además, para Gotti, el ascenso de Paul al poder era una pizca de esperanza de que De la Croce se convirtiera en jefe y el propio John, como su hombre de confianza, obtendría más poder. La única ventaja para Gotti, tras la muerte de Carlo Gambino, fue que Castellano reabrió la lista de miembros y, tras salir de la cárcel en 1977, John fue acogido oficialmente en la familia. Por lo demás, no había ventajas para un mafioso de clase trabajadora como Gotti, cuyos medios de ganarse la vida no eran comprendidos por su nuevo jefe, por lo cual tendría que olvidarse de un ascenso rápido en su carrera. Sin embargo, John seguía contando con el apoyo de la Croce, que ejercía una gran influencia sobre Paul, y Gotti podría haber trabajado tranquilo, esperando su momento, si no hubiera sido por una cosa. La gente cercana a Gotti comentó una serie de errores que llevaron la relación entre las 2 facciones a una guerra fría, y más tarde a un conflicto abierto. Tras salir de la cárcel en 1977, Gotti se convirtió en miembro de la mafia y capitán del equipo de Bergen. De hecho, era un capitán provisional en funciones, sustituyendo a Carmine Fatico, de casi 70 años, quien nuevamente estaba enfrentando a las autoridades por su libertad. Aunque a Gotti no le gustaba el nombre en funciones, en su condición de capitán, esto no le impedía sentirse como un jefe en pleno derecho en el territorio que le habían asignado. El principal ayudante de Gotti en el equipo de Bergen era su compañero de toda la vida, Angelo Ruggiero. Su círculo inmediato de subordinados incluía a su hermano Gene Gotti, John Carneglia, Anthony Rampino y Willie Johnson. Los hermanos Peter y Richard Gotti tuvieron roles menos importantes. Todos estos hombres, así como docenas de otros gángsters que querían trabajar en el territorio del equipo de Bergen, pagaban a Gotti un porcentaje de sus negocios, lo que permitía a John olvidarse de la participación personal en robos y secuestros. Su condición de capitán hizo que Gotti pasara de ser un delincuente de poca monta a seguir siendo un extorsionador de poca monta. Ahora recibirá un porcentaje de las ganancias de los establecimientos de juego y casas de apuestas, e invertirá parte de su dinero en la usura clandestina.
Para el fisco, Gotti era empleado de una empresa de plomería y calefacción. Sin embargo, estos ingresos eran claramente insuficientes, ya que John Gotti estaba siguiendo los pasos de su padre, quien, según sus contemporáneos, estaba obsesionado con las apuestas, perdiendo decenas de miles de dólares al mes. Y durante mucho tiempo, nadie podía entender de dónde sacaba Gotti el dinero para cubrir las deudas cada vez mayores y, además, seguir manteniendo a su mujer y sus hijos. La respuesta a esta pregunta fue sumamente inesperada. John, que constantemente decía que apoyaba plenamente la prohibición del narcotráfico, procedente de Paul Castellano, no impedía que sus aliados vendieran drogas y estaba encantado de llevarse un porcentaje de estas ganancias. Prácticamente casi todo su círculo cercano a Virgin, a quienes mencioné anteriormente, estaba implicado en el tráfico de heroína y cocaína. Y solo era cuestión de tiempo que, con este tipo de ingresos oficialmente prohibidos en la familia, John empezara a tener problemas con los altos mandos. Los problemas comenzaron cuando en 1983 varias personas fueron detenidas acusadas de tráfico de heroína, entre ellas Gene Gotti, John Carneglia y Angelo Ruggiero. El motivo fue una grabación telefónica donde Ruggiero hablaba casi abiertamente de sus negocios con la droga. Los arrestados eran personas clave en el equipo de Gotti, quien tenía el total respaldo de la Croce, y Castellano, preocupado por un enfrentamiento abierto con Neil, tardó en tomar una decisión sobre el asunto, que según las leyes de la Cosa Nostra, debería haberse convertido en una sentencia de muerte para los hombres de John. Además, todos los sospechosos negaron por completo su implicación con el tráfico de heroína, alegando que las cintas solo mostraban a Angelo hablando de cómo manejar las finanzas de su hermano Salvatore, recientemente fallecido, que sí era traficante de drogas, pero que no estaba relacionado en modo alguno con la mafia, lo cual eliminaba la cuestión del castigo. Y durante un breve periodo de tiempo, esta explicación fue suficiente para Castellano, quien, presionando de la Croce, accedió a posponer su decisión hasta que las cintas fueran entregadas a los abogados de Ruggiero y Paul las revisara personalmente. Debido a los retrasos legales, las cintas no llegaron a manos de Angelo hasta 1984, pero enseguida se le ocurrió una nueva razón para no entregarlas, alegando que las cintas supuestamente grababan conversaciones sobre temas personales, incluso íntimos. Una vez más, De la Croce consiguió persuadir a Pablo para que no diera un ultimátum sobre esta cuestión. Además, al mismo tiempo, Castellano se enfrentaba a cargos en virtud de la ley Rico, y para él es más importante evitar la cárcel. A Gotti, en cambio, la persecución de Paul por parte de las autoridades le facilitó mucho las cosas. La estrategia por la que intentaban ganar tiempo para averiguar cómo salvar a Ruggiero y a los demás de la pena de muerte se estaba convirtiendo era un salvavidas. Solo faltaba que confluyeran algunos pocos acontecimientos. En primer lugar, las autoridades tenían que encerrar a Castellano, y en segundo lugar, De la Croce, que ya tenía un pie en la tumba debido a un cáncer avanzado, tenía que vivir más tiempo del que Paul permanecería en libertad para seguir convenciendo a su jefe de que no tomara medidas drásticas en el caso de las drogas. Con este desenlace, Gotti, que ya empezaba a ser visto como el sucesor de Neil, tenía prácticamente la alfombra roja para el puesto de jefe de la familia. Sin embargo, las cosas no salieron según lo previsto. A finales del verano de 1985, las cintas de las escuchas telefónicas de Ruggiero se hicieron públicas en una audiencia preliminar, y para ese entonces algunas de ellas también se adjuntaban al caso contra Castellano. Los abogados de Paul tuvieron en sus manos la versión completa de las cintas y la verdad salió a la luz. Lo único que separaba al equipo de Virgin de la ira del jefe de la familia era el apoyo de la Croce, que su salud empeoraba día a día. Y Gotti, al darse cuenta de la precariedad de su posición, decidió tomar represalias e intentar golpear antes de ser golpeado. Las primeras personas que puso de su lado en la conspiración contra Castellano fueron Sammy Gravano, Robert Di Bernardo y Frankie De Sico. Posteriormente, el capitán Joe Armone también se unió a los conspiradores, mientras que el consigliere Joe Gallo prometió mantenerse al margen, fingiendo no saber nada. También en la fase preparatoria de la conspiración, Gotti sondeó el terreno sobre el asunto en los otros clanes mafiosos, y 3 de las otras 4 familias de Nueva York no se oponían abiertamente a la eliminación de Paul. Solo podían surgir problemas con la familia genovese, ya que su jefe, Vicente Gigante, mantenía buenas relaciones con Paul y varias empresas conjuntas con él. Todo este reconocimiento y la formación del núcleo principal de los conspiradores llevó varios meses, tras los cuales el grupo empezó a planear el atentado. Al principio querían atraer y matar al chofer de Castellano, Tommy Bilotti, decirle a Paul que estaba enfermo y sustituirlo por Frankie De Sico, que eliminaría a Paul. Pero este plan fue rechazado por miedo a que Paul no se quisiera subir al coche con Frankie. También se rechazaron otras ideas por otros temores, una de las cuales era matar a Castellano directamente en su casa.
La razón para acelerar y decidirse finalmente por un plan de asesinato fue que a principios de diciembre de 1985, Neil Delacroce murió, y Castellano, solo un par de días después, empezó a dar pasos hacia la eliminación de Gotti. En primer lugar, planeó disolver el equipo de Virgin y degradar a John a soldado, y después de algún tiempo, encontrar una razón para eliminarlo. Dadas las circunstancias, el intento de asesinato debía llevarse a cabo lo antes posible, y, afortunadamente para los conspiradores, el propio Paul les dijo dónde y cuándo podrían matarlo. El 16 de diciembre de 1985, Castellano convocó a Frankie De Sico a una reunión en el restaurante Sparks, situado en un lugar muy concurrido del centro de Manhattan. De este modo, sabía la hora y el lugar exactos en los que se encontraría el jefe. Y solo quedaba pensar detenidamente en los siguientes pasos. Había un total de 11 hombres en el equipo para el intento de asesinato. 4 de ellos se encontraban directamente en el lugar al que Castellano llegaría, y debían apretar el gatillo en primer lugar, y el resto estaban dispuestos de tal forma que, en caso de fallar el primero, Castellano quedaría rodeado, y, al intentar huir en cualquier dirección, se toparía con uno de los asesinos. En la práctica, sin embargo, no fue necesario ningún apoyo. Tan pronto como Paul llegó al restaurante y salió del coche, los 4 tiradores hicieron su trabajo, matándolo a él y al conductor, Tommy Vitoli, y luego huyeron del lugar antes de que nadie tuviera tiempo de darse cuenta de nada. Una vez eliminado Castellano, Gotti ya no podía preocuparse por el negocio de heroína de Ruggiero y lo único que tenía que hacer era apoderarse del puesto vacante de jefe. Para ello, en primer lugar, pidió al consigliere Joe Gallo que convocara una reunión con todos los capitanes de la familia Gambino, en la cual se informó a todos de que la investigación sobre el asesino de Paul ya había comenzado y que pronto habría otra reunión en la que todos los presentes podrían votar su candidatura a nuevo jefe. El segundo movimiento de John, inmediatamente después de la reunión, fue pedir a Joe Armone que transmitiera en privado a cada capitán que Gotti iba a tomar la posición de jefe, y que si alguien se oponía, la familia podría verse inmersa en una larga y sangrienta guerra. Pero nadie se atrevió a desafiarlo, y en la siguiente reunión, celebrada apenas un par de días después de la primera, Gotti fue elegido nuevo jefe por unanimidad. Su segundo era Frankie De Sico, y Joe Gallo seguía siendo el consigliere. De este modo, Gotti se deshizo literalmente en un par de semanas de los problemas que le persiguieron durante varios años, al tiempo que ascendía a lo más alto de la jerarquía mafiosa. Sin embargo, no podría recoger en paz los frutos de su trabajo durante mucho tiempo. Dentro de la Cosa Nostra, un nuevo enemigo ya estaba preparándose para atacarlo, y por fuera, el principal adversario en la vida de John Gotti, la ley, movilizaba sus fuerzas. El asesinato de Paul Castellano no solo permitió a Gotti resolver sus problemas y ascender a jefe de la familia Gambino, sino que también se convirtió en el punto de partida a partir del cual la mayor parte de los medios de comunicación de Nueva York se centraron en su persona. El incidente Sparks, como lo llamaron los periódicos, había despertado gran interés público y arrastrando a John Gotti consigo. El recién estrenado jefe de la mafia ya había empezado a tener problemas con la ley incluso antes de que Castellano fuera asesinado. La fiscal Diane Giacolone estaba construyendo un caso contra él bajo la ley Rico, y también tenía cargos por haber golpeado a un hombre. Sucedió que los casos empezaron a ser considerados en los tribunales a principios de 1986 tras el sensacional incidente, lo cual atrajo a docenas de periodistas a estas sesiones, ya que estaban interesados en ver al nuevo jefe. Y el jefe de la mafia no los decepcionó. Desde su primera aparición pública en la sala del tribunal en enero de 1986, Gotti literalmente atrajo la atención de la prensa. Los periodistas estaban acostumbrados a los gángsters que evitaban la exposición, pero ese día vieron a un hombre imponente, bien vestido, que parecía salido de las páginas del Padrino y que estaba encantado de responder a sus preguntas como un verdadero político. Ese día, Gotti causó su primera impresión en los medios de comunicación, que cada vez acudían más periodistas al tribunal con cada nueva sesión, y John, sumido en esta fama, no hacía más que avivar el interés con agudas declaraciones y un comportamiento extravagante. Como él mismo diría más tarde, este es mi público, que miren. Pero él tenía otro público que lo miraba mucho más de cerca y al que no le bastaban los bellos discursos, sino que estaban interesados en sus acciones como nuevo jefe. Y Gotti era muy consciente de ello. John decidió comenzar su reinado abordando una antigua ruptura en la familia, que había comenzado en 1976 tras la muerte de Carlo Gambino. Primero, Gotti, en enero y febrero de 1986, reunió a todos los capitanes para explicarles personalmente que ahora eran una sola familia y que no debían haber desacuerdos.
Y luego, hasta mayo, empezó a visitar él mismo sus clubes sociales para familiarizarse con los equipos locales, y a primera vista estaba dando sus frutos. El desconcierto que existía sobre lo que pasaría después, tras la muerte de Castellano, empezaba a disiparse, y parecía que la familia estaba realmente cerca de la unidad. Sin embargo, la sensación era falsa y solo adormeció la atención de Gotti, que no se dio cuenta del complot que estaba en marcha. Tras el tiroteo cerca de Sparks, nadie acusó directamente a John por lo sucedido, pero la mayoría sabía que él estaba detrás de lo ocurrido. En otros momentos, el asesinato de Castellano habría dado lugar a una investigación a fondo del caso por parte de la comisión, pero en aquel momento, los jefes estaban ocupados luchando contra las autoridades que, dirigidas por el fiscal Rudolph Giuliani, querían detener simultáneamente a los líderes de las 5 familias de Nueva York, presentando cargos bajo la ley Rico desde principios de 1985. El único representante de la comisión que no fue a juicio fue el jefe loco de la familia Genovese, Vicente Gigante, que también mantenía buenas relaciones con el difunto Castellano, y fue él quien inició el complot contra Gotti, planeando matar 2 pájaros de un tiro al eliminarlo, vengar a su difunto amigo y poner al frente de la familia Gambino a alguien que escuchara sus peticiones. Gigante consiguió el apoyo del capitán de los Gambino, James Failla. Le prometió apoyo si, tras el asesinato de Gotti, se postulaba como jefe de la familia y ponía como su lugarteniente a otro hombre que se había unido a la conspiración, llamado Daniele Marino. Gigante haría todo el trabajo sucio. Otra persona que se puso del lado del jefe de la familia Genovese fue un miembro de alto rango de la familia mafiosa Lucchese, llamado Anthony Caso. Él fue el responsable del plan que desembocaría en el atentado contra Gotti y De Sico cuando salían de una reunión con Faglia en su club social. Sin embargo, John no se presentó a la reunión por algún motivo y la bomba solo alcanzó a su subjefe. De Sico murió de camino al hospital y Gotti quedó sumido en una confusión extrema, al ignorar por completo quién lo quería muerto. Pero ese no era el único problema con el que tenía que lidiar el jefe de la mafia. Todavía pendían sobre él 2 acusaciones y el juicio estaba en pleno apogeo. El primer caso, que Gotti resolvió con bastante facilidad, tenía que ver con una agresión a un hombre que se había cometido antes del asesinato de Castellano. John y otro gángster discutieron en la calle con un hombre y le propinaron una leve paliza. El mismo dio parte inmediatamente a la policía, y Gotti y su cómplice fueron detenidos justo en el lugar donde sucedió. En un principio, este hombre pensaba testificar en el juicio, pero el revuelo que se armó tras el tiroteo cerca del restaurante Sparks, así como los artículos en los que llamaban a Gotti el nuevo jefe de la familia Gambino, le hicieron pensar si merecía la pena, y la repentina falta de frenos en su camioneta, así como la constante presencia de hombres intimidantes a su alrededor, hizo que cambiara de opinión y finalmente en el juicio no reconoció a Gotti como al atacante, debido a lo cual John fue absuelto de todos los cargos, y los periódicos, que salieron al día siguiente con el sarcástico titular "Lo olvidé", volvieron a convertir en un escándalo sobre el jefe de la familia Gambino. La segunda acusación, mucho más grave que la agresión, podría haberle costado a John la libertad prácticamente por el resto de su vida. Una fiscal llamada Diana Giacolone construyó un caso contra él y algunos otros bajo la ley Rico. La ley Rico, por si alguien no lo sabe, es un tipo de proceso en el que se juzga a una persona no tanto por el delito concreto, sino por su participación en un grupo delictivo. Es posible condenar a un acusado en virtud de la ley Rico si se puede demostrar que infringieron 2 o más leyes federales en beneficio de una organización delictiva. No importa si la persona era el jefe que daba la orden o el ejecutor que la llevaba a cabo. El castigo en virtud de la ley Rico era mucho más severo que condenar a un individuo por cada delito concreto. Y lo más grave, que es lo que Gotti temía, era que el fiscal pudiera armar un caso a partir de las condenas existentes de una persona, que se trataban como delitos individuales. En ese caso, el fiscal solo tenía que demostrar que el acusado no los había cometido a título particular, sino como parte de una organización criminal. Esto es exactamente lo que Diane Giacolone planeaba hacer. Ya había acusado a Gotti por el robo en el aeropuerto y por el homicidio de McBratney, ambos delitos federales, y lo único que tenía que hacer era demostrar que se habían cometido en beneficio de una organización llamada la familia mafiosa Gambino. Para empeorar las cosas, uno de los acusados, Armand, el hijo de Neil de la Croce, se había declarado culpable y había confirmado la existencia de la familia Gambino y de la banda de Virgin, de la que Gotti había sido miembro. Fue después de este incidente cuando John estableció como regla en la familia no confirmar la existencia de la familia bajo ninguna circunstancia en sus confesiones, ya que esto podría afectarlo en cualquier momento. Estaba claro que era casi imposible ganar el juicio por medios legales,
así que Gotti decidió recurrir a una táctica que empleó en el caso de la agresión. Ordenó a sus hombres que empezaran a intimidar a un testigo que debía declarar sobre uno de los cargos. Pero los muchachos de John claramente exageraron y, en lugar de resolver el problema, solo consiguieron empeorarlo. El hombre denunció el acoso a la policía, lo que, unido al hecho de que en el caso anterior el testigo había olvidado de repente el aspecto de su agresor, permitió a Giacolone exigir que se cancelara la libertad bajo fianza por la alta probabilidad de que continuara la intimidación del testigo, y el juez consideró válidas sus demandas, enviando a John a la cárcel a la espera del resultado de un juicio que podría haber acabado potencialmente con una condena de 40 años de prisión. Una vez entre rejas, Gotti nombró a Joe Armone como subjefe, en sustitución del recientemente asesinado Frankie De Sico. Lo asistían el consigliere Joe Gallo, así como dos capitanes, Sammy Gravano y Angelo Ruggiero. Sin embargo, todos ellos, excepto Gravano, pronto se metieron en serios problemas legales y Sammy quedó a cargo de la familia durante el encarcelamiento de John. Gravano recibía instrucciones de Gotti a través de su hermano Gene, que lo veía en la cárcel, y luego transmitía las órdenes. En concreto, Sammy y otro hombre llamado Frankie Locasio, que más tarde ocuparía un alto cargo en la administración de Gotti, recorrieron todos los equipos de la familia Gambino para dejar claro sobre cómo se iba a dirigir ahora la organización y cómo John planeaba liberarse del cargo. Aunque quizá la frase "iba a liberarse de" no sea tan apropiada en este caso, ya que su contribución a la planificación de lo que en última instancia permitiría a Gotti salirse con la suya fue tan mínima como el aleteo de una mariposa que provoca un tornado al otro lado del globo. Se podría decir que la libertad llegó sola, y el nombre del hombre que dejó que John se saliera con la suya era George Pape. George había sido seleccionado como uno de los jurados del caso Gotti, pero nunca tuvo la intención de hacer justicia, sino que solo quería llenarse el bolsillo. Pape estaba vinculado con el líder de la banda irlandesa Westies, quien a su vez tenía negocios con la familia Gambino. George se puso en contacto con sus conocidos y les preguntó si los mafiosos querían decidir de antemano el resultado del juicio. Naturalmente, cuando esta información llegó a Gotti, este dio inmediatamente el visto bueno, y en el bolsillo de un jurado corrupto cayeron $60,000. En marzo de 1987, John Gotti fue absuelto por ambos cargos, y esos 6 meses que duró el proceso no fueron más que una farsa para engañar al público. Cada vez que entraba en la sala del tribunal con la cabeza bien alta, quería demostrar que no dudaba ni por un segundo de su inocencia, o, como quedaría claro con el tiempo, no dudaba ni por un segundo del resultado final del juicio. Tal comportamiento de Gotti, así como la forma en que se desarrolló el juicio, durante el cual la defensa ya no negaba la culpabilidad de John, sino que intentaba de diversas maneras desacreditar a la fiscal Diane Giacolone, trajeron a la sala a docenas de periodistas que luego, con sus artículos, convirtieron estas batallas judiciales en acontecimientos de interés mundial. Y Gotti, que habló con la prensa a través de su abogado Bruce Coulter, no hizo más que echar leña al fuego, presentándose cada vez como un mártir que cayó bajo el sistema, intentando por todos los medios posibles que su nombre no se asociara con la imagen de un matón, sino con la de un hombre que una vez tropezó y que ahora se ha convertido en alguien totalmente distinto. Todo este circo mediático llegó a tal punto que la discusión sobre el juicio de Gotti era comparable a la forma en que se discutían los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. Casi todos los periódicos y canales de televisión de Estados Unidos, así como docenas de periódicos y canales del extranjero, enviaron corresponsales para asistir a cada sesión. La revista Time incluso encargó un retrato de Gotti al famoso artista Andy Warhol, colocándolo en la portada de uno de sus números. Gotti era una verdadera estrella como cualquier actor, político o deportista famoso, y cuando salió de la sala del tribunal en marzo de 1987, entre los aplausos del público, fue como homenajear a un boxeador que acababa de ganar un título mundial. Lo que aún no sabía, sin embargo, era que el siguiente aspirante al título sería mucho más fuerte que el anterior y, tras pasar cientos de horas entrenando, lo noquearía. Al salir del juzgado en 1987, Gotti tenía todo lo que podía soñar. Era el jefe de una de las familias mafiosas más poderosas del país y ya ni siquiera pensaba en la pobreza. El dinero que recibía de sus subordinados le alcanzaba para todo: mantener a su familia, apostar sin límites y vivir la vida lujosa del gángster más popular de su generación. Su día típico era el paraíso de un hedonista. John se levantaba por la tarde, se dirigía al club social, socializaba con sus subordinados y por la noche, en compañía de varias personas, primero iba a cenar a un buen restaurante y luego llevaba a su amante a uno de los clubes nocturnos de Nueva York donde pasaba la noche. En esos lugares, Gotti era una verdadera estrella.
Actores, cantantes y deportistas famosos estaban encantados en conocerlo. Era ampliamente conocida su relación con personalidades tan populares como Mickey Rourke, Anthony Quinn y John Boyd. La gente se acercaba a su mesa solo para estrecharle la mano y decirle que estaban muy contentos de conocerlo. Todo esto indicaba que la manipulación de la opinión pública que se había hecho durante su primer caso bajo la ley Rico no solo había salido como Gotti pretendía, sino que incluso había superado sus expectativas. Los medios de comunicación lo retrataron como un Robin Hood, como un hombre del pueblo capaz de derrotar a un sistema odiado. Y a Gotti le gustaba esta atención hacia su persona, le gustaba ser el centro de atención. Como recordaría más tarde su adjunto Sammy Gravano, John le dijo una vez en un restaurante que las personas de la mesa de al lado, que los miraron toda la noche, era su público. Cada aparición en la pantalla o en las páginas de los periódicos llenaba de entusiasmo a Gotti. Incluso colgó una portada de revista con su imagen en el club social. Sin embargo, este comportamiento del jefe causó cierta incertidumbre entre sus subordinados, la mayoría de los cuales creía que la Cosa Nostra debía mantenerse en la sombra. John respondió que, en su opinión, la fama era la clave para ganar en los tribunales, porque una opinión pública positiva podía influir favorablemente en la decisión del jurado, y luego se decidió mantener su imagen organizando celebraciones multitudinarias en su barrio con fuegos artificiales con motivo del Día de la Independencia. Y hay que decir que Gotti tuvo éxito en crear una imagen pública diametralmente opuesta a la realidad. En los periódicos, John era un opositor a las drogas, un ciudadano educado e inteligente, que aunque se involucraba en alguna actividad ilegal, lo solapaba con sus otras míticas hazañas. En realidad, Gotti era un traficante de drogas y un matón violento, en cuyas manos estaba la sangre de más de una persona, y esta verdadera identidad de John, ignorada por la mayoría, seguía siendo vista por una pequeña minoría de personas, algunos de los cuales querían meterlo en la cárcel, y sobre todo, algunos ardientes defensores de la justicia universal querían matarlo. John era indudablemente popular, y como toda estrella atraía a extraños. Algunos se le acercaban para estrecharle la mano, y otros eran psicópatas que querían matarlo. Al igual que los cantantes famosos que tienen fans que lo siguen a todas partes, Gotti también tenía sus propios lunáticos obsesionados con él. El primer fanático fue un hombre llamado Jeffrey Ciccone. Un mes y medio después de que John ganara en los tribunales, Ciccone emboscó a Gotti fuera del club social de Bergin e intentó dispararle. Sin embargo, John consiguió esquivar las balas corriendo hacia el interior del edificio. El tirador fue capturado por otros mafiosos. Cuando los mafiosos empezaron a torturarlo para averiguar su nombre, Ciccone empezó a decir que había sido enviado a esta tierra por Dios, que había hablado con Jesús y éste le había dicho que matara a John Gotti, que era la encarnación del diablo en su forma humana. El segundo lunático que asumió el papel del desaparecido Ciccone fue Michael McRae. No intentó disparar a Gotti, sino que colocó una bomba cerca de la entrada del club social. Por desgracia para el fanático, el artefacto nunca estalló, así que decidió, en su mente enferma, que necesitaba subir la apuesta. McRae escribió una carta al arzobispo católico de Nueva York en la que se responsabilizaba por el intento de asesinato y pedía una reunión con Gotti. Naturalmente, el arzobispo transmitió la carta a la policía, que encontró a McRae en el lugar de la posible reunión en los bosques de Tennessee, donde estaba sentado en un coche leyendo la Biblia, rodeado de un arsenal de armas. Durante el interrogatorio, afirmó, al igual que Ciccone, que Gotti era el mal y que el objetivo final era librar el mundo de él. Menos categóricos, pero no menos decididos a librar la sociedad de John Gotti, era la ley en sí misma. La popularidad del jefe de la familia Gambino, adquirida a raíz de su victoria en el último juicio, fue una sonora bofetada para el Estado. Además, el estatus de celebridad de John prácticamente garantizaba una carrera de éxito para quien pudiera encerrarlo. Por lo tanto, la persecución de Gotti dejó de ser un caso de otro gángster para convertirse en una venganza personal de las autoridades contra un mafioso, que había decidido ponerse por encima del Estado. Las fuerzas del orden, como los maratonistas, competían por ver quién sería el primero en cruzar la línea de meta, encerrando al jefe de la mafia. El FBI, la policía, la Brigada Especial contra el Crimen Organizado y los fiscales del Distrito de Nueva York querían meter a Gotti entre rejas. Lo único en lo que discrepaban era en el formato de la maratón. Algunos veían la investigación como un sprint en el que tenían que sentar a John en el banquillo de acusados lo antes posible. Otros querían correr la maratón, de modo que al final de la carrera tuvieran tantas pruebas que no hubiera forma de que Gotti pudiera salir impune. Era un poco como la parábola de la liebre y la tortuga, y como en la parábola, la liebre es castigada por su confianza en sí misma y la tortuga llegará primero a la meta. La liebre, en nuestro caso, era el jefe de una unidad especial de crimen organizado llamado Ronald Goldstock.
Su grupo grabó las conversaciones de Gotti en su club social de Bergin en 1985 y 1986, y en esas grabaciones John hablaba sobre su implicación en un intento de asesinato de un líder sindical llamado O'Connor. Cuando Goldstock llevó las cintas al fiscal del Distrito Este, Andy Maloney, y le pidió que procesara el caso, se lo denegó por falta de pruebas, pero Goldstock no pensaba lo mismo y renovó sus esfuerzos para conseguir un juicio en 1988, cuando la misma información fue confirmada por un gángster irlandés llamado James McElroy, miembro de la familia que estaba llevando a cabo el intento de asesinato de O'Connor. Esta vez no acudió a Maloney, sino al fiscal del distrito de Manhattan, Robert Mogertau, que se mostró más optimista y presentó una denuncia penal. Y en enero de 1989, John Gotti fue detenido por tercera vez en 4 años. Esta vez se le permitió salir bajo fianza de $100,000, por lo que el año siguiente, mientras avanzaban los procedimientos previos al juicio, permaneció en libertad. El juicio tuvo lugar entre enero y febrero de 1990 y terminó con una sentencia absoluta. Maloney tenía razón. Las cintas que se habían grabado en Bergin y el testimonio de McElroy, que no había participado en el atentado, sino que solo había escuchado que su pandilla lo hizo a petición de Gotti, no fueron suficientes. Los abogados defensores consiguieron desacreditar tanto al primero como al segundo, y finalmente acabaron con los fiscales, citando al propio O'Connor, que había sobrevivido al intento de asesinato y declaró ante el tribunal que no sabía quién quería matarle y dudaba de que pudiera haber sido Gotti. La táctica de sprint había sufrido una aplastante derrota aquel día, pero los corredores de maratón, en formas de agente del FBI que llevaba meses vigilando y realizando escuchas en el club social de John, llamado Revenite, estaban cerca de presentar a los fiscales pruebas que serían prácticamente imposibles de eludir. Sin embargo, este problema seguía oculto para Gotti, pero el conflicto con Vincent Gigante, que ya se había cobrado la vida de Frankie DeSico, cada vez estaba más claro para él. Después de aquella explosión, seguía sin saber quién estaba detrás, hasta que agentes del FBI se presentaron en su casa en 1987 advirtiéndole que se estaba preparando un intento de asesinato contra él. El FBI, en ese momento, escuchaba las reuniones familiares de la familia Genovese, y en una de esas cintas, los mafiosos, liderados por su consigliere, discutían un plan para eliminar a Gene y John Gotti. Por norma, los agentes tenían que alertar al jefe de la mafia Gambino, cosa que hicieron. Después de esto, Gotti lo consultó con Gravano y organizó una reunión con Gigante, en la que este prometió ocuparse del asunto y garantizó que no habría ningún atentado. John, por su parte, que no podía iniciar una guerra si estaban involucradas las palabras de los agentes del FBI, no tuvo más remedio que conformarse con promesas que Gigante no tenía intención de cumplir. El jefe de la familia Genovese no hizo nada durante varios años y luego mató a 2 hombres cercanos a Gotti, llamados Eddie Lino y Bobby Borriello. Gigante, que había fracasado en su intento de acabar directamente con John, quería ahora debilitarlo matando a gente cercana a él y después atentar contra el jefe de la familia Gambino. Ambos intentos de asesinato fueron llevados a cabo de una manera que nada condujera a Gigante, y si hubiera continuado con sus tácticas, es muy posible que John hubiera perdido esta guerra. Pero Gigante fue superado y no le correspondía a él derrotar a Gotti, sino a las autoridades, que esta vez estaban muy bien preparadas para la batalla. John, poco después de convertirse en jefe, trasladó su sede del Bergin Social Club al mismo lugar llamado Revenite, donde solía ir el difunto Neil de la Croce. Gotti se presentaba allí casi todos los días y exigía la misma regularidad a todos sus capitanes, lo que era como un regalo de Navidad para los agentes del FBI encargados de la vigilancia. El capricho de John facilitaba mucho las cosas al FBI, que podía concentrar todas sus energías en Revenant, donde había una concentración máxima tanto de miembros de la familia Gambino como de conversaciones sobre sus asuntos ilícitos. Lo único que tenían que hacer los agentes era colocar micrófonos en los lugares adecuados y luego ser pacientes y escuchar. Al principio, cuando el FBI comenzó su vigilancia, establecieron una vigilancia exterior para Gotti, que consistía en 5 coches. Si John viajaba a algún lugar, el coche que lo seguía cambiaba constantemente. Si los agentes tenían que seguirlo cuando paraba, utilizaban trucos como disfraces o un dispositivo especial que podía simular un faro roto para que Gotti no se diera cuenta de la vigilancia. La oficina llevaba siguiendo a John alrededor de un mes y se había dado cuenta de que era posible sincronizar relojes con Gotti, ya que tenía la costumbre de ir a los mismos sitios a la misma hora. No era necesario seguirlo a todas partes, por eso decidieron centrar sus fuerzas en torno a Revenite, ya que más o menos al mismo tiempo uno de sus informantes les había comunicado que los capitanes tenían la orden de presentarse en el club social casi todos los días.
Revenite estaba situado en un concurrido barrio llamado Little Italy, cuyos residentes, desde los tiempos de la Croce, no se habían mostrado especialmente amigables con las autoridades y reportarían a los mafiosos si veían a alguien sospechoso. Esto suponía un problema para el FBI, ya que la vigilancia externa sería descubierta inmediatamente. Así que se decidió llevar a cabo la vigilancia a distancia con una cámara de video de alta potencia. Los agentes alquilaron un piso a 2 manzanas y media del club. De esta forma consiguieron alejarse lo suficiente de los fieles lugareños de Gotti, que podían informarles sobre fotógrafos inusuales, pero al mismo tiempo, gracias a la potente óptica, podían ver a todos los que entraban y salían. Una vez instalada la videovigilancia, la oficial decidió que sería buena idea poner también un par de micrófonos. Al principio, se instaló un dispositivo de escucha en el propio Revenite, y luego, cuando uno de los docenas de informantes recién reclutados les dijo que John mantenía todas sus conversaciones importantes en el piso de arriba del club, también se instaló un micrófono allí, así que Gotti estaba cubierto por todos lados, y lo único que tenía que hacer el FBI era esperar a que dijera algo, y la espera no fue larga. Las primeras conversaciones escuchadas en el piso dejaron claro que a John le gustaba charlar no solo de los periodistas, y su gran boca, que en público lo convertía en Robin Hood, en la intimidad decía un montón de palabras que asegurarían su caída con tal estruendo que nadie recordaría los aplausos en su ascenso. En el piso de arriba de Revenite, que John utilizaba para conversaciones delicadas, vivía la viuda de un antiguo miembro de la familia Gambino. Cuando Gotti necesitaba hablar allí, simplemente la mandaban a dar un paseo. Otras veces, su presencia era una garantía de que allí no se podía plantar ningún micrófono. Por eso John se sentía a gusto en el piso y no tenía miedo de hablar de cualquier cosa. Mientras tanto, el FBI había encontrado la forma de entrar e intervenir el lugar. Por primera vez en mucho tiempo, las autoridades iban un paso por delante de Gotti y se aprovechaban de sus errores. John, con su ego inflado, creyó que con unas pocas victorias judiciales era invencible y empezó a reunir abiertamente a la familia con regularidad. Los agentes utilizaron inmediatamente las cámaras para identificar a la mayoría de los visitantes de Revenite, ahorrándose años de trabajo operativo. Gotti pensó que había burlado al FBI manteniendo conversaciones importantes en el piso de una discreta anciana, pero el FBI fue capaz de ganarle aquí también. Todo lo que dijeron pronto sería utilizado en su contra. Gotti se metía en su escondite secreto y hablaba sin parar. Un ejemplo típico del comportamiento de John, una vez en el piso, fue la conversación grabada con su adjunto Frankie Locasio, que sucedió a Joe Harmony. No solo fue notable porque reveló la verdadera identidad de Gotti, sino también por varios de los fallos de John, uno de los cuales, no tan obvio a primera vista y que no ayudaba en nada al FBI en ese momento, acabaría costándole la libertad. Desde que entraron al departamento hasta que salieron, Gotti fue prácticamente el único que habló. Desde las primeras palabras, John proporcionó datos a los agentes que ampliaban las pruebas en su contra, nombrando a Locasio como su adjunto, a sí mismo como jefe y a Gravano como consigliere, y unos minutos después mencionando su participación en la Cosa Nostra. Después, hablando de lo difícil que le resulta tomar decisiones difíciles en su familia y que no todos estaban contentos con la situación. Casi confesó haber matado a Castellano, preguntando retóricamente: ¿quién puede dispararme como lo hice yo con el otro tipo? Y de repente saltó al tema de no decir ni hacer nunca nada a espaldas de la gente, y luego empezó a hablar de Gravano, quejándose de que Sammy gana demasiado dinero, comparándolo con el difunto Castellano, que vendió a su familia por una puta empresa de construcción. Locasio, por su parte, se ofreció a traer a Gravano y discutir el asunto con él personalmente, a lo que Gotti se limitó a decir que lo haría en otro momento. Y en lugar de hablar con Sammy, continuó con la misma historia, pero desde otro ángulo. Ahora John empezó a contar que en cualquier momento podría convertirse en multimillonario, pero que a diferencia de Gravano, él no buscaba ganar todo el dinero del mundo ni convertirse en un magnate de la construcción. Tras terminar su discurso sobre la codicia, Gotti se quejó durante otros 10 minutos sobre lo difícil que era para él, de que el mundo entero estaba en su contra y de que las autoridades que entonces lo habían acusado, en el caso O'Connor, no se detendrían ante nada para encerrarlo. Entonces su humor cambiaba bruscamente y empezaba a cantar alabanzas en las que decía que podía defenderse de todos los ataques y que nunca acabaría en la cárcel. Los agentes del FBI tuvieron que escuchar durante mucho tiempo los discursos diametralmente opuestos de Gotti sobre su destino. No fue hasta el final cuando les dio la información que necesitaban. John dejó escapar quién y cuánto dinero recibía y cómo intentaba evitar ser demandado por sus impuestos. Esta conversación por sí sola era suficiente para abrir un nuevo caso contra Gotti, pero el FBI quería el máximo de pruebas,
así que siguieron escuchando, y su decisión resultó ser 100% acertada. Más tarde, John tuvo varias conversaciones más sobre su implicación en la Cosa Nostra. Habló de la aceptación de nuevos miembros en la familia y, lo que fue más importante para las autoridades, admitió abiertamente 3 asesinatos y su implicación en el juego ilegal. Y como guinda en el pastel, las cintas de Gotti revelaban sus contactos con la policía. Además, les daba motivos para considerar a su abogado de toda la vida involucrado en los asuntos de la familia Gambino, lo que más tarde llevaría a su destitución del caso. Ahora los agentes del FBI tenían pruebas suficientes para acudir con ellas a la fiscalía y pedir que se iniciara el caso. Sin embargo, las cosas resultaron ser un poco más complicadas de lo que pensaban. El FBI había llevado su trabajo al fiscal del Distrito Este y al mismo tiempo al fiscal del Distrito Sur, que se estaba encargando del asesinato de Paul Castellano, y tenía como testigo a un mafioso de alto rango llamado Phil Leonetti, que podía confirmar que John le había confesado sobre la planificación del asesinato en una conversación privada, y como en aquella época meter a Gotti en la cárcel significaba un gran impulso para la reputación, hubo una verdadera pelea por este caso. Ambas partes argumentaban que debían ser los primeros en procesar, y nadie quería renunciar a ese derecho. Las partes se empecinaron tanto que tuvo que intervenir una autoridad superior que decidió presentar un caso conjunto al amparo de la ley RICO, combinando las pruebas de ambas partes. Y una vez superados los retos legales, el FBI recibió inmediatamente el visto bueno para detener a la administración de la familia Gambino, representada por Gotti, Gravano y Locasio. Los agentes decidieron hacerlo en Rebenite, cuando todos estuvieran juntos. La única complicación fue que Gravano desapareció durante un tiempo, lo que retrasó brevemente la tan esperada detención. El plan era que Sammy se diera a la fuga por orden de Gotti, pero luego los planes cambiaron. Regresó a Nueva York y el 10 de diciembre de 1990 llegó a la reunión de Rebenite, donde, junto a Gotti y Locasio, fue detenido inmediatamente por agentes del FBI. Fueron acusados y conducidos a la cárcel, donde permanecerían hasta la fatídica audiencia de fianza de John. El 21 de diciembre de 1990, las cintas de las conversaciones de Gotti grabadas en el piso situado encima de Rebenite se reprodujeron en la sala del tribunal, donde, entre otras pruebas, se escucharon sus acusaciones contra Gravano. Además de las quejas sobre avaricia que describí anteriormente, también hubo acusaciones de que Sammy obligó literalmente a Gotti a dar órdenes de eliminar a gente, lo que fue la gota que colmó el vaso para que Gravano se convirtiera en testigo del gobierno. Si quieres saber más sobre lo que motivó a Sammy cambiar de bando, debería ver un video sobre él, que también tengo en mi canal. En pocas palabras, Gravano al escuchar las cintas, se dio cuenta de que podría ser utilizado para culparlo, y Gotti, que en las mentes de las masas era una especie de Robin Hood, parecía salirse con la suya al hacer que Sammy pareciera un psicópata asesino e incontrolable, y cargarle todos los asesinatos. Esta idea, que se le había ocurrido a Gravano en la audiencia de fianza, había estado germinando en su mente durante algo menos de un año, y dio fruto el 24 de octubre de 1991. Ese día había decidido claramente que no iba a cumplir condena porque su jefe había hablado demasiado y se ofreció como testigo al FBI. Para Gotti, esto significaba que la única manera de ganar el caso era a través de otra manipulación de la mente pública. Y esta vez el circo mediático se desarrolló de un enlace especial, en el que hasta los benefactores más insignificantes aparecían en las páginas de los periódicos. Como siempre, habían personas hablando en nombre de John, sobre lo injusto de la acusación y que el Estado está obsesionado con John Gotti sin razón aparente. Y cualquier buena acción que Gotti hacía era inmediatamente informada a la prensa. ¿Se habían robado un perro que le pertenecía a un niño con una enfermedad terminal? John se enteró y encargó un perro nuevo para el niño. La historia aparecía de inmediato en la prensa. ¿Una urna muy valiosa para servicios religiosos fue robada de una iglesia? Los contactos de Gotti en televisión difundían la historia de que John ya había ordenado que la busquen. También, para crear una imagen positiva, se invitaba a famosos que él conocía y las audiencias de la corte para que apoyen a Gotti. Entre las estrellas que le apoyaban estaba el boxeador de pesos pesados, Renaldo Snipes, el líder de los derechos civiles, Roy Innis, el cantante Jay Black y los actores John Amos, Al Lewis, Mickey Rourke y Anthony Quinn. Y alrededor de la corte, además de docenas de periodistas llegando de todos los rincones del planeta, habían cientos de personas que portaban pancartas y gritaban palabras de apoyo a John Gotti. Sin embargo, ni este apoyo, ni el hecho de que intentaban crear una imagen del principal testigo, Gravano, como un drogadicto homosexual con un impulso incontrolable de violencia, ayudaron. En cuanto a Sammy empezó a testificar,
quedó claro que Gotti ya no iba a evitar la cárcel. Gravano reveló todas las actividades ilegales de John, todos los asesinatos que ordenó y cómo llegó al poder eliminando a Paul Castellano. Este testimonio, así como las grabaciones obtenidas de Revenite, fueron suficientes para convencer al jurado de su veredicto de culpabilidad en todos los cargos. Pero incluso, Gotti, cuando parecía que había perdido, que nunca volvería a ver la libertad, habiendo recibido una sentencia de cadena perpetua, dio un espectáculo que nadie antes o después de él ha repetido jamás. Una multitud de alrededor de 1000 personas se reunió fuera del tribunal para la audiencia final. La mayoría eran de la zona donde Gotti había hecho sus negocios y llegaron en autobuses alquilados. En cuanto se supo que John había sido condenado a cadena perpetua, la multitud, incitada por algunas personas con altavoces, empezó a corear «Libertad a John Gotti», y después empezaron a golpear coches de policía, lo que acabó convirtiéndose en un enfrentamiento con las autoridades y en una especie de revuelta. Incluso cuando ya no se podía arreglar nada, Gotti siguió actuando ante el público, y esta revuelta espontánea fue como el último destello de la estrella de John Gotti, como un reflejo perfecto de su personalidad y de toda su historia, que en realidad podría resumirse en una sola frase: estaba dispuesto a destruir todo lo que lo rodea con tal de ser el centro de atención. La prisión a la que ingresó en 1992, donde fue encerrado en celda de aislamiento, privó a Gotti de la atención que tan desesperadamente necesitaba, y que ahora solo se manifestaba en las visitas de sus familiares y en los cientos de cartas que recibía de todo el mundo, de personas que alguna vez se sintieron fascinadas por su imagen pública. Aunque John intentaba mantenerse en forma, haciendo ejercicios físicos y leyendo libros, en tales condiciones empezó a apagarse poco a poco. En 1998 le diagnosticaron cáncer de garganta, a causa del cual le impidió hablar al final de su vida, lo cual era muy simbólico porque fue su afición a hablar lo que primero le llevó a la cima y luego lo tiró. John Gotti murió en un hospital penitenciario en junio de 2002. Esta fue la historia de John Gotti, una historia que es el ejemplo más claro de lo que ocurre cuando un matón decide brillar bajo las luces.